Hola, hay un tema que durante mucho tiempo me aparece por distintas circunstancias que es la cuestión de comparación entre lo que es vivir en Argentina o vivir en España. Yo he tratado de llevar el tópico a la diferencia entre la opción y la elección, siendo el objetivo dónde está la calidad de vida, ¿no? ¿Qué es la calidad de vida? Eh, Parto comentando de que yo he vivido 38 años en Argentina, vine en 1989 a España, es decir, llevo 36 años en España, son prácticamente mitades. En 2 años voy a estar al 50, espero, ¿no? 50 y 50%. Bien, eh, yo creo que las comparaciones tienen que ser muy finas como para entender el sentido de la comparación. Por ejemplo, decir qué país es mejor, eso es un absurdo absoluto. ¿Por qué? Porque dentro del mismo país, de una comunidad a otra comunidad, de una provincia a otra provincia, hasta casi de un pueblo a otro pueblo, las características pueden cambiar radicalmente. Entonces, sí es importante el factor eh, en cierta medida de azar. Es decir, vamos a hablar de una mala coyuntura social, económica, pero una persona nace en un entorno acomodado, esa persona va a tener más posibilidades, más grados de libertad para muchas cosas que no va a tener la persona carenciada. Y esa persona en una coyuntura mala va a tener mejores condiciones, posiblemente que en un país del primer mundo con una coyuntura mucho más estable, con garantías legales, con una justicia un poco más equilibrada, más justa, ¿no? Aunque sea redundante, con una sociedad más ordenada. Pero ¿qué pasa? eh, Vamos a hablar de educación y profesión. En una coyuntura mala económica socialmente, una persona con voluntad, teniendo una educación gratuita, y he conocido muchos casos, podría citar el de mi propio padre, puede, a partir de una excelente educación pública, llegar a ser un excelente profesional y siendo un excelente profesional poder tener una muy buena calidad de vida por varios factores. Eh, si vemos que, por ejemplo, en España eh, es fácil, teniendo dinero, entrar a la universidad privada, pero para entrar a la universidad pública, amén de los créditos y lo que hay que pagar, que no es poco, hay que tener un puntaje bastante alto y se reduce el porcentaje de gente que entra, ¿no? Entonces, estas son las contradicciones entre las sociedades con una coyuntura más endeble y una coyuntura más estable, centrándonos en lo que es calidad de vida. Voy a ir a un factor medio y a un factor cultural social. El ejemplo que yo creo que es el válido puede ser el mecánico de coches, por ejemplo. En- de lo que yo recuerdo, la verdad que no sería una opinión muy objetiva actualmente en Argentina, pero quiero sí comentarlo culturalmente. Cuando yo iba a hacer un service a mi coche en Argentina o moto, voy a centrarme en un ejemplo concreto de moto. Yo tenía una moto, me acuerdo, Yamaha, y tuvo lo que se llama una pinchadura de pistón. Eh, Esto fue a unos 25 kilómetros de la capital. Dejé la moto en un taller eventual. Creí que en ese taller podían reparar la moto y fue un desastre. Conclusión, hice remolcar la moto hasta un taller que sí me recomendaron. Era todo lo opuesto. Un mecánico apasionado. Esto es un factor muy importante diferencial. La pasión, el, el hijo
Siempre voy a diferenciar opción, elección. Elijo esto porque es lo que me gusta. El mecánico le gustaba trabajar en los fierros, como se llama en Argentina. Bueno, esta persona me desarmó íntegro el motor. Sinceramente, cuando yo he visto una tarde el motor completamente desarmado, dije, bueno, ojalá sea verdad que este hombre realmente es un capo, ¿no? Porque más o menos entiendo algo de mecánica, pero el hombre había desarmado hasta el último tornillo. Y me dice, Gustavo, los pistones que hay acá son pistones pesados, no son de materiales buenos. En Uruguay, Yamaha te vende los repuestos originales, porque no te vas a Uruguay y te compras pistones originales. Bueno, hice el cruce del Río de la Plata a Colonia. Colonia me tomé un autobús, me fui a Montevideo, llegué a la tienda oficial Yamaha, compré los recambios, me volví a subir al autobús, crucé el Río de la Plata, me fui hasta el taller mecánico, le di los, los recambios y me dice, bueno, eh, venite mañana por la mañana, yo creo que ya la moto la tengo reparada. Bueno, me fui al día siguiente, no sé, tenía cierto, una mezcla entre optimismo y escepticismo por, por el desguace, el desglose, perdón, que había hecho. Cuando voy a la mañana siguiente, veo la moto fuera, en la vereda, en la acera, miro, sí, sí, esta es mi moto, el motor está entero. Me encuentro con el mecánico, además un tío fenomenal, empático. Dice, no, no, estuve trabajando hasta la una, quería terminar esto porque tengo mucho trabajo acumulado. Bueno, me dice, ve despacio para hacer un ablande en un rodaje. La moto impecable. A la primera arrancó, el motor se lo escuchaba suave. Comento que es verdad, los pistones eran extremadamente más livianos que los que se fabricaban en el país, eran mucho más baratos, pero eran de un aluminio que no era la composición original. Bueno, a la hora de pagarme, yo dije, bueno, hizo un buen trabajo, aunque me cobre. No, no, me cobró por el trabajo que hizo, me pareció justo. Lo llamo un precio realmente justo. Eh, el hombre trabajaba, me acuerdo una de las cosas que le encantaba el jazz. El tío trabajaba, escuchaba jazz, me acuerdo que le gustaba el Mono Villegas. El taller era un taller luminoso, cosa que contrastaba generalmente con los talleres de coches donde era lo típico la foto de Gardel, y a mí me encanta ese ambiente, ¿eh? La foto de Gardel, la foto del almanaque con la tía con las lolas enormes y todo ese outfit que tienen los talleres. Pero tiene también el folclore del mecánico que eres un mate, o sea, te tutea, te dice, che, mirá, encontré esto, conviene que directamente cambiemos las cuatro bujías y te quedas tranquilo. Eh, el factor confianza, porque si llega a fallar una vez che, mirá, te cambio las bujías y resulta que las bujías estaban perfectas, ese taller muere, porque se vive mucho del boca a boca. Ahora hago la comparación con lo que es esa situación, por ejemplo, en España. En España, vamos a hablar de una moto. Vas al taller oficial, por ejemplo, o le habilitado, el certificado. Te toman la ficha, todos los datos, eh, eh, te van a dar el número con un ticket como para saber el número de referencia de la reparación. eh, y vas a ver un taller tipo sanatorio, una clínica, un quirófano, trabajando con una prolijidad absoluta,
Los mecánicos generalmente en los talleres oficiales son empleados de la empresa, cumplen con protocolos muy estrictos y lo que ven mal te lo cambian. Te pueden, bueno, hay una obligación de pasar el presupuesto previo, pero lo que se trata es de, no está la filosofía de voy a ver si lo reparo, le doy tres golpecitos y lo pongo. No, 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 se cambia la pieza. Luego llamas por teléfono, te piden el número de referencia, si puede pasar a buscar su moto, vas a buscar la moto y a lo mejor está cubierta por una funda con la marca y todo eso muy bonito. ¿Qué pasa? Es acorde a un orden global, donde las cosas tienen un reglamento, tienen un protocolo, y el tema de la pasión y la obligación. Posiblemente por un estándar de seguridad, se deja de lado un poco ese factor pasión. Eh, que alguien te trabaje a las 8:01 es difícil, eso es una realidad. Eh, como pasó en Argentina con este de la moto, no fue la única vez. Mira, me quedé hasta la una porque tenía trabajo acumulado. Pero también debo decir que sí, yo hice mantenimiento de moto cuando vivía en Madrid, en el taller de, me acuerdo, de Américo, y tenía mucho de ese espíritu que yo estaba comentando de Argentina. No se iba a enrollar. Ojo, los argentinos somos muy de enrollarnos, sacar charlas. Che, ¿qué te pareció el partido de fútbol? ¿Viste ese gol que le metió en el ángulo? No, no hables de eso. Cuando está aplicado a trabajar, trabaja, no le hables porque quiere cumplir. Cosa que me parece correcta. Es decir, podemos decir que una cultura es mejor que otra. Son diferentes. Lo que pasa es que todo depende qué códigos hemos vivido de chicos, a qué nos hemos acostumbrado. Eh, el tema de las coyunturas, por ejemplo, ahora sí quiero apuntar a la opción y a la elección. Vamos a hablar de una persona, un, un estudiante de medicina de un país sudamericano, que le faltan 4 materias, pero ya no soporta la inseguridad, ya le han robado no sé cuántas veces y eh, tiene un futuro mejor para su carrera. Entonces emigra. De entrada, obviamente, ni es médico, le faltan todavía a revalidar materias y quiere tener su seguridad mínima para, a lo mejor comienza alquilando una habitación, un pequeño departamento, compartiendo un departamento, y bienvenida sea la opción que le queda de trabajar en un burger. Eh, y estará feliz porque le pagan sus 1.200, sus 1.300 euros, que le alcanza para pagar y juntar un dinero, estudiar, planificar cuándo va a ser la reválida, pero le va a costar muchísimo. Además, si ya hablamos de diferencias de costo-educación, ahí hay otro factor. Eh, es feliz esa persona por la opción y fue feliz en su país de origen por la elección. Eligió la carrera que le gusta. Entonces, cuando se pregunta, oye, ¿cómo es vivir en España? Yo creo que esa pregunta, salvo que sea un país que tiene unas condiciones haitianas, ¿no? O sea, o la, o sea, de inseguridad, de guerra. Pensemos que en este momento hay 56 guerras en el mundo. Entonces, tenemos el caso Irán-Israel. El ciudadano normal que quiere tener su familia, que no quiera meterse en líos, y le cae un misil en la cabeza, de un lado o del otro. Cuando hablamos de países normales, entre comillas, y entonces queremos hacer la comparación,
Yo sí puedo ser claro. Primero soy muy agradecido a España, a todo lo que me ha permitido desde el minuto uno, por supuesto. Me quedaron cosas de códigos, muchas hasta el día de hoy, sobre todo en factores de la amistad. Por lo menos para mí, en Argentina la amistad es o no es. Tenemos características de muy abiertas, venite a mi casa, vamos a hacer el asado. En España es más, nos reunimos en el resto, en el bareto, tomamos una caña. Ahí hay un poco de diferencia y sí he notado de que posiblemente también pueda estar pasando en Argentina, según lo que me comentaron, pero los factores de envidia inciden mucho en las relaciones y el estatus social. Yo me acuerdo, por ejemplo, porque creo que lo bueno es contar anécdotas. Cuando yo vine en el año 89, vine un mes a probar. Entonces vine porque mi hermana me sacó de la opción que tenía para Australia. Me dijo, no, venite un mes y probá. Vine el mes de septiembre, un mes muy bonito a nivel de clima. Es la reactivación después de las vacaciones. Y la Argentina en ese entonces era un desastre de una inflación descomunal. No había tanta inseguridad como creo que la que no es la de ahora, o sea, lo de los motochorros, robo pirán y todo eso. No, no, eso no existía, existía robo, pero no a ese nivel. Eh, el asunto es que yo notaba tristeza en Argentina y lo primero que me sucede cuando aterrizo o en Barajas salgo al aeropuerto es que ya empiezo a escuchar música. En ese entonces estaba de moda la lambada y ya transmitía, porque uno entraba a un bar, las máquinas tragaperras con su musiquita insoportable para mí, ¿no? Pero había factor de alegría. Se estaba preparando España para la Expo de Sevilla en el 92, para las Olimpiadas de Barcelona en el 92, Madrid Ciudad Cultural, o sea, había mucha ilusión por cosas que iban a suceder y que estaban cambiando mucho el perfil. Era cuando realmente se podría decir estaba tomando tono la democracia. Se había salido de la excitación y de una excitación incluso en Madrid un poco peligrosa o bastante peligrosa. Pero bueno, había mucho empuje, mucho yuppie. Bueno, el asunto es que eh, yo me quedo sorprendido por ese tremendo contraste. Hay un contraste brutal. Resulta que mi hermana vivía, tenía mucha comodidad económica, ella tenía dos joyerías, su marido, su ex marido tenía un buen pasar económico, gente que tenía Mercedes-Benz y vivía en un pisazo en la Moraleja, que es uno de los barrios más caros de España. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía problema en ir al lugar que sea porque sabía que tenía que empezar de cero. Y mi hermana, que antes había vivido en Puerta Hierro, una cosa, no había en el periódico un aviso ofreciendo piso en alquiler. Y lo que aparecía, mi hermana me decía, mira, son barrios muy chungos, es la palabra, no malos, peligrosos, oscuros. Cosa que creo que no era tan así. Pero para mi hermana, bueno, el asunto es que fuimos al barrio donde ella vivía, en Puerta Hierro, una zona realmente preciosa, que alguna vez comenté que mi hermana vivía al lado de donde vive Adolfo Suárez, en la calle San Martín de Porres. Bueno, muy cerca, eh, veo, hablábamos con los porteros para ver eh, si había disponibilidad y me dice un portero, mire, en la tercera planta vive una señora que se vuelve a Irán, eh, es la hermana de la mujer de Reza Palevi, eh, no me acuerdo el nombre. Eh,
claro, se ve que eh, los problemas que había en ese entonces con Irán, de la monarquía y todo eso. Bueno, cuando yo veo el piso, yo dije, ¿cómo voy a vivir yo en este piso? Era un piso, la verdad, muy cómodo, con piscina, pileta, dos terrazas, daba dos calles. eh, eh, bueno, resulta que hablo con el propietario, un tío realmente encantador, muy buena persona. Y bueno, me cuenta lo que le paga de alquiler. Me dice que el piso se iba a desalojar en unos 15 días aproximadamente. Estaba muy bien decorado. Y entonces le digo si me puede esperar a que me salgan los papeles, no la legalización, que era el permiso de trabajo, porque tenía que empezar con un permiso de trabajo y hacer toda la evolución. Me dice, no, mira, es que yo hago así y ya lo tengo alquilado. Yo lo que en todo caso te puedo permitir, porque me caes bien, es si me pagas el alquiler, yo te lo dejo a ti. Bueno, no me queda más remedio que decir, vale, te lo alquilo. Entonces, yo le dije un dinero a mi hermana para que le pagara cada mes hasta que en diciembre, estamos hablando de septiembre, diciembre, finalmente nos confirman los papeles de que ya podíamos viajar. Viajamos el 24 de diciembre de 1989. ¿Qué sucede? Que cuando uno empieza de cero, bueno, yo vine con toda la turbina, con lo mío que era especialidad en transición digital, rápidamente empecé a dar cursos, monté en sociedad en ese entonces los primeros servicios de infografía para arquitectura. Creo que fue uno de los primeros en hacer infografías para promotoras. De hecho, quien tenía el monopolio era otro argentino, un gran tipo, Martín de la Colina, que era acuarelista y sus perspectivas eran espectaculares. Pero claro, aparezco yo con la computadora y se le derrumbaba el mundo. Sin embargo, él tenía mucho trabajo. Incluso me dijo, mira, yo no puedo con esto, a ver si tú puedes con los ordenadores. Eh, y bueno, él hizo una fortuna con las acuarelas y la verdad era un tipo fenomenal. Y me hizo muy bien el tema de los códigos. No había esa envidia de que yo viniera con toda una cuestión informática que iba a ser bastante revolucionaria. Entonces, resulta que eh, eh, comienzo a dar cursos. Tengo varias ofertas, bueno, me mataba de aquí a allá, hasta dormía en el despacho que tenía con una frazada, porque resulta que consigo de primer cliente importante a la empresa Fomento, que luego fue Fomento de Construcciones y Contratas, empiezo a tener una cantidad de trabajo, pero también tenía unos gastos, o sea, aclaro que partimos de $5.000 y tenía un equivalente de 1.100, $1.200 de alquiler al mes. O sea, me la estaba jugando, pero la pasión y la elección, y la lucha entre la elección y la opción. El asunto es que los vecinos, en su gran mayoría, eran gente de un poder adquisitivo bastante importante. Resulta que como mi excuñado era muy amigo del agregado cultural de la embajada, o tenía a cargo de negocios de la embajada, se vuelve a Argentina con cambio de gobierno, y él tenía un Volkswagen Polo. Entonces me dice, ¿quieres comprarle el Volkswagen Polo? Sí, sí, yo le compré el Volkswagen Polo, y claro, era el coche más pobre del edificio. Me acuerdo que un tipo que era dueño de una empresa muy conocida de mudanzas, como todo lo que usaba era de Mercedes-Benz, tenía entendido que Mercedes le regalaba el último modelo de Mercedes y claro, yo veía en el garaje unos
cochazos, unas motos impresionantes, y mi primer vehículo en realidad fue una moto hecha polvo que compré en la localidad de Las Rosas, que venía a 20 kilómetros por hora, pero dije, bueno, con algo me tengo que empezar a mover. Y resulta que los vecinos en realidad no me saludaban. Nosotros éramos los argentinos recién caídos, y esto de que vivían, lamentablemente esa era la realidad. Pero por suerte, arriba nuestro vivía un psicoanalista. Nosotros vivíamos en el tercero, en la cuarta planta, vivía un psicoanalista, una familia eh, con la cual nos podíamos entender muy bien, y ayudó mucho a conocer los códigos con los que nos fuimos adaptando, ¿no? Y él mismo me decía, mira, lamentablemente tenemos el síndrome del color verde. Bueno, es toda una historia, el color verde de los toldos y de las carpinterías verdes. Esto tiene que ver con la posguerra. No voy a marear con ese tema, a lo mejor lo dejo para un podcast. El asunto es que yo a los 4 años, lo he contado en otro podcast, varias veces en comentarios, terminó siendo el mayor proyecto residencial de Europa, que fue la primera fase del proyecto La Finca Somos Aguas, el conjunto residencial más caro de España, uno de los más caros de Europa. Pero fue un producto de un libro, ahí está el esfuerzo. Yo había escrito 30 artículos en revista, había dado conferencias, eh, el libro llega al que era el propietario de esta promoción. Entonces me dicen, eh, bueno, había una cosa un poco, no sé si cómica, pero como anécdota. Yo me había ganado la confianza. Enteré una de las cosas porque eh, este hombre tenía creo que como 40 edificios de oficina. En la esquina de donde él vivía y donde luego yo instalé las oficinas debajo de donde él vivía, en la calle Serrano, resulta que había un edificio muy moderno, muy buena arquitectura, pero se había saltado la torera a las normativas. Era muy fácil comprarse al gerente de urbanismo. Entonces, resulta que el edificio estaba parado, sin poderse vender. Y yo ahí guardaba mi Volkswagen Polo. Tenía 3 plantas de subsuelo para mi cochecito. Un día se me ocurre pensar en cuando la embajada es el territorio que responde a las normativas de su país de origen. ¿Por qué no decir que una pagoda puede ser legal para la embajada de Japón, por ejemplo? Resulta que le ofrecieron el edificio a la embajada de Japón y es donde actualmente está la embajada de Japón. Bueno, el asunto es que un día entro con mi Volkswagen Polo y aparece toda una custodia japonesa, eh, con embajador, cónsul y todo esto, y no me dejan entrar. Y me dicen en muy mal español, eh, nuestro. Bueno, vaya sorpresa. Cuando entro a la oficina, me encuentro con Luis García Cerceda, su consejero delegado, y le digo felicitaciones. ¿Felicitaciones por qué? Porque al fin y al cabo se cumplió lo de la embajada de Japón. Están los japoneses y me dijeron que no podía entrar. ¿En serio? O sea que realmente aceptaron. Así fue. Bueno, ya eso me hizo ganar varios puntos, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando yo ya ganaba mucho dinero, es verdad. Y entonces ya se había armado más equipo y entré a trabajar un arquitecto que respondía al consejero delegado. eh, Había temas de envidia, yo ganaba el doble que esta persona y me la estaban haciendo, pero no voy a entrar ahora en eso. Lo que pasa es que, bueno, uno trataba de llevarse bien. Este tío, este arquitecto, este colega, tenía un BMW, en Argentina BMW, un poco viejito, pero bueno,
venía de una familia de dinero y le gustaba el look, ¿no? Y me dice, mira, Gustavo, estamos, traba- estamos trabajando en el nivel más alto social y tu coche, ese polo, es como que no encaja. Imagínate, aquí viene el presidente, vienen grandes empresarios y de repente vamos a ir a tener que hacer visitas al terreno y lo del Volkswagen Polo. Me acuerdo que el que eh, estaba a cargo de la parte paisajística, que había sido el ex director del Botánico, que se encargaba, era un tío que sabía mucho sobre todo el tema paisajístico, tenía un Triumph espectacular de los años 50, descapotable, y claro, yo con mi Polito era como que les daba vergüenza. Yo estaba fascinado con mi Polito. Nos habíamos ido varias veces de vacaciones a la Costa Brava con el Polito, sin aire acondicionado, simplemente con la radio. Y entonces me dice el colega, mira Gustavo, si querés yo te recomiendo la empresa tal, que es donde yo compré el BMW, y por ahí te compras un coche con presencia, ¿no? Bueno, yo la verdad no tenía tiempo. Lo que tenía a cargo era una agenda tremenda. Y entonces llamo por teléfono, mire, quiero pasar para ver un modelo. Sí, sí, véngase. Ah, porque me había recomendado la comercial. Bueno, el asunto es que fui un sábado a buscar el coche. Ni siquiera el sábado tenía tiempo al punto que me querían hacer toda la ceremonia, que le quitan la funda del coche y te dan el manual y te quieren explicar que es un volante. Dije, no, mire, démelo. Claro, yo salí con ese coche y no entendía nada. Todo era tan, ese olor nuevo y todo lucecitas. Y llego a mi casa y claro, ya había entrado en la categoría de tener cochazo. La primera vez que la vecina de enfrente me saluda. Ah, qué bien, qué lindo coche. Bueno, qué maravilla. Lo están pasando muy bien en España, ¿no? Eh, a lo que voy es que a mí, sinceramente, a nivel cultural eso me molestaba y mucho. Me han medido hasta la última hora en función de lo que tengo y de lo que no tengo. Eh, pero bueno, pero ojo, también he tenido amigos que han pasado por sobre eso y amigos con Ferrari y no le he hecho ascos para nada. Eh, lo, lo que sí quiero comentar es el factor del que no me quiero apartar, calidad de vida y opción elección. Eh, Cuando yo ya empecé a vincularme con el tema de construcción, conozco un albañil que bueno, se estaba armando ya en pequeño constructor, se había especializado en hacer piscinas, había encontrado su método para hacer las piscinas, lo que se llama con hormigón gunitado. Hacía la excavación, ponía las mallas, bombeaba el hormigón y muy rápidamente te sacaba una piscina. Y empezó a hacer buen dinero en una zona que se llama Rivas hacia Madrid y bueno, me invita a su casa y aluciné de la estética eh, de, de esa persona que con el esfuerzo, la elección de querer progresar, y esa persona no tenía esos gradientes de envidia para nada. Eh, y es verdad que incluso hasta en esa micro sociedad de Rivas no se daba tanto ese factor de a ver qué tiene el vecino. Y donde más lo he notado ese factor de envidia, posiblemente eran en barrios donde las viviendas son
todos edificios iguales y a ver quién tiene la mejor entrada, porque la modifican, a ver el, quién es el primero que tiene portero visor, cosas que a mí me parecen realmente absurdas, ¿no? Eh, de ahí que el hecho de fijarse en qué estrato económico estás para, ¿no? Y yo eso sí lo he notado, y lo he notado mucho porque yo en la Argentina no era muy consciente del factor social, lo reconozco. Yo todos los fines de semana iba a un club, me encantaba jugar al golf, y si uno quería jugar al golf por 2 duros, iba al campo municipal o compraba lo que se llama palos de tienda o alquilaba palos y no era una cosa tan prohibitiva. El golf reconozco que es elitista, lo mismo que el esquí no es barato. Entonces es como que los rangos son muy tribales. Eso sí, eh, hace que uno tenga cierta rigidez para decir, tengo la felicidad de... mm, eso sí es algo que a lo largo de los años he visto. La imagen. Hubo trabajos que yo he leído de investigación sobre el por qué, y es verdad que es una descendencia de la guerra civil. La guerra civil ha sido una guerra tremenda, con 1 millón de muertos. Entonces, eh, el hambre, la pobreza, la emigración, el que migra, hace dinero, vuelve, y vuelve con una carga de aquí estoy, esto me lo he trabajado, y se han roto el alma, para eso. Entonces esos factores todavía flotan. La envidia, dicen, es el mal nacional. Entonces vuelvo a la comparación entre una sociedad, por ejemplo, que yo hoy juzgue a la Argentina, tiene mucha carga de prejuicio. ¿Por qué? Porque puedo tener la información que recibo a través de determinados medios y según qué medio me va a dar una información. Y lo que noto o lo que respiro, amén de lo que haya visto in situ viajando, se notan cargas de tensión. Me llamó la atención el tráfico, la agresión, la tensión en el tráfico. Íbamos con Patricia caminando por la calle Florida y casi no. Si no pegamos un salto, nos atropella un autobús. Entonces estábamos un poco sobresaltados por esa tensión. Y noto entre los medios de prensa una agresión, una tensión, que si Cristina, que si no Cristina, que si son Kirchhoff, que si no son Kirchhoff. Eh, entonces, lo que yo tengo, y quiero hacer hincapié, es en la Argentina que yo conocí. Y digo Argentina, no digo Buenos Aires porque conocí a Argentina. Y yo conocí la Argentina solidaria, conocí el país en el que me hubiera quedado. Cuando con 17 años, 18 años, largarme a dedo hasta Jujuy, hasta la frontera con Bolivia, y es algo que he disfrutado de gastronómicamente increíble. La sanidad de esas comidas hechas en casas con humildad y limpieza. Me acuerdo de Humahuaca, me acuerdo de Tilcara, el volcán en Jujuy. Uno podía pasar la lengua por las calles limpias, ordenadas, la gente noble. Voy a contar 2 anécdotas que tienen que ver con lo que nos queda y la pena de haber perdido. Yo viajaba con un amigo a dedo y habíamos llegado a una localidad que se llama El Volcán, en Jujuy. Ya era tarde. La idea era llegar a Humahuaca. El Volcán era un pueblito muy pequeño y ya no había ni camiones, ni coches, ni tren, ni autobús.
Dijimos, bueno, mira, agarramos en una plaza, en algún lugar, armamos la tienda de campaña, la carpa, dormimos, y aparece un hombre con una carretilla, casi sin abrir la boca. Se dio cuenta, teníamos una mochila, que estábamos buscando si el autobús, averiguando, y con la mano nos dice, vengan, nos hace pasar a su casa, limpia, ordenada, sencilla, y nos ofrece una habitación. Pensamos, bueno, el hombre alquilará la habitación. No existía el Airbnb en esa época, pero podíamos pensar que nos alquilaba la habitación. Entonces, limpia esa habitación, las dos camas. Viene la señora, nos llama para que fuéramos a cenar. Entramos a la sala, me acuerdo de un pollo asado que hizo espectacular. Al día siguiente le pregunto cuánto es. Mira con cara rara. Dice, ¿por qué los porteños todo el tiempo están midiendo todo con dinero? Es que no existe la solidaridad. Con mi amigo nos quedamos como si nos hubieran tirado con la pistola Taser con 200.000 voltios. La historia no termina ahí. Sí fuimos el gesto de comprar algo eh, como gesto. No lo querían. Para ellos lo normal era ser solidarios. Que le dijéramos que estaba rico el pollo. Llegamos a Humahuaca. Yo empecé a sentir el apunamiento. Me dolía mucho la cabeza. Me siento en un banco, una plaza. Trataba de respirar, de que me entrara el aire. Viene un crío de unos 7, 8 años. Me dice, señor, usted tiene apunamiento. Yo se lo soluciono. Deme dinero que yo se lo soluciono. Me acuerdo de un billete verde de 50, no sé qué. Era un billete de 50. No sé, sería a lo mejor hoy. Bueno, no sé, en la moneda argentina hoy de escándalo, en ceros, pero a nivel de euros, voy a decir, es como si habláramos de 10 euros. Dije, bueno, el chico se preocupó y lo veía moqueando, su ropito humilde. Y bueno, le di una alegría, capaz que... Ah, me acuerdo que iba con una pelota de tarapo, jugaba con una pelota de tarapo. Se fue corriendo con el billete. A los 20 minutos aparece con una bolsa así, una bolsa de polietileno transparente, llena de hojas. Abro un olor ácido muy fuerte y me dice, póngase la hoja y tome esta bolita y manténgala en un costado y la va apretando hasta que se le haga el bolillo. Va a ver cómo se le va el dolor de cabeza, el apunamiento. Digo, ¿y esto qué hoja de qué es? Esta es la hoja de coca. Y yo, ¿coca? ¿Esto es cocaína? ¿Esto es droga? Dice, señor, los que se dedican a esa cosa, para hacer un poquito así de esa porquería, se necesitan 2, 3 camiones llenos de hojas. Esto con unas pocas hojitas le va a quitar el dolor de cabeza. Me dice, ah, y señor, mire, tome, aquí tiene el vuelto. Bueno, cuando ya me dice, tome el vuelto. Lógicamente le dije, no, tú has hecho un trabajo, yo te lo pago. Le digo, ¿te gusta el fútbol, no? Uh, sí, estamos armando equipo con mi primo, con tal, y me empieza a contar. Dice, lo que pasa, estamos ahorrando para la pelota. ¿Sabe lo que es una pelota de cuero, no?
Sí, a lo mejor queda pedante decir que le di el dinero para que se compraran la pelota. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Lloraba el chico. Eh, Dos anécdotas de Jujuy. De ese Buenos Aires en que yo iba a dos seminarios en el Instituto de Itela, aprendía pintura, me preparaba ya para entrar a la arquitectura, estudiaba fotografía con grandes maestros y me iba del Instituto de Itela, cruzaba la biblioteca Lincoln para sacarme un disco de jazz, luego me iba hasta el pasaje Barolo en la Avenida de Mayo, al Fotoclub Buenos Aires, para entrar al laboratorio a revelar las fotos que había sacado el fin de semana, en el concurso, porque todos los fines de semana teníamos un concurso. Esa era mi vida de un Buenos Aires donde disfrutaba todo. A mí me dejó una lección, a mí me dejó una lección muy grande lo de Jujuy, porque luego en cierta medida traté de trasladarlo a lo que fue una experiencia en los tranvías de Retiro, pero como no quiero hacer esto largo, ahora no lo voy a contar. Pero creo que la solidaridad está vinculada a la elección y a la opción, a la voluntad y al resultado en calidad de vida. Quien es solidario tiene mucha calidad de vida. Quien elige más que el que opta tiene más calidad de vida. No importa el lugar. Lo que importa es las condiciones para poder absorberlas a través de la elección. Y el motor de la elección es la pasión. Esta es mi experiencia y cómo puedo volcarlo en lo que pueda ser el comentar qué es un país, qué es otro país. Podría ser España-Argentina, como podría decir Polonia, Eslovenia. El mejor lugar es donde se está bien, pero eso también depende de uno. Eh, yo no tengo las dos nacionalidades y sigo sintiéndome por sobre todas las cosas tecnohumanista, universal, veo ese planeta que no nació con fronteras, que lo que tiene son culturas y me encanta enriquecerme de las culturas. Y eh, lo que yo trato de transmitir a alumnos, sobre todo antes que he tenido infinidad de cursos, era inducirles a la pasión. Y reconozco que tuve esa satisfacción y me lo han agradecido. Eh, de, He tenido alumnos que luego han llegado muy alto, muy alto. No, digo que tal vez mi mérito fue transmitirles el entusiasmo. Y es un poco la razón de estar ahora delante de una cámara, en la medida que pueda, no puedo ser tan ególatra, es la intención, porque hay mucha experiencia, eso es verdad. Entonces, si yo pude, sin ninguna tarjeta de enchufe, sin una recomendación, poder llegar a sentirme hoy una persona feliz por mi familia, por mi compañera, por mi hijo, por poder disfrutar de una tranquilidad que se sembró. Creo que aún en los peores momentos hay que saber diferenciar la opción de la elección. La opción hay que elegirla como herramienta para la elección. No sé si he sido claro, pero bueno, creo que esto se llama podcast y he tratado de transmitir una de mis reflexiones. Posiblemente hasta la próxima. Un saludo, un abrazo.